Tú crees que eres una buena persona. Tal vez devuelves carteras perdidas, ayudas a desconocidos o simplemente sigues las reglas. Tal vez piensas que, en el fondo, eres incorruptible. Pero, ¿realmente lo eres? Imagina por un momento que todo lo que conoces como correcto desaparece. No hay leyes, no hay juicios, no hay castigos, nadie te está mirando. Todo lo que hagas o dejes de hacer será invisible para el mundo. ¿Seguirías actuando de la misma manera? ¿Seguirías siendo generoso, amable, empático? ¿O sentirías la tentación de probar los límites de lo que está permitido ahora que no hay ninguna barrera real? No respondas tan rápido. La mayoría de la gente cree que su moralidad es firme, inquebrantable, que su brújula interna los guiaría sin importar las circunstancias. Pero la historia, la psicología y la experiencia humana nos dicen algo completamente diferente. No importa lo bueno que creas que eres, las circunstancias adecuadas pueden cambiarlo todo. No tienes que imaginarte un mundo postapocalíptico sin leyes para entenderlo. Basta con mirar cómo las personas actúan cuando creen que nadie las observa. Un insulto anónimo en redes sociales, un empujón en una multitud donde nadie sabe quién fue, un comentario cruel disfrazado de broma, pequeñas transgresiones que parecen inofensivas, pero que pueden ser el inicio de algo más oscuro. Y aquí está la pregunta que realmente importa. ¿Eres una buena persona porque eliges serlo o simplemente porque nunca has estado en una situación donde tus valores sean puestos a prueba? Hoy vamos a hablar de algo incómodo, algo que desafía la idea que tienes de ti mismo, porque nos gusta pensar que el mal es algo ajeno, que pertenece a criminales, a psicópatas, a personas rotas, pero la verdad es que el mal puede estar más cerca de lo que imaginas. A veces solo hace falta un empujón, una oportunidad o una justificación para cruzar la línea. Para entenderlo, vamos a explorar algunos de los experimentos psicológicos más perturbadores de la historia. Estudios que han demostrado que, en las circunstancias correctas, cualquiera puede convertirse en lo que más teme. Experimento de Stanford. Año 1971. Philip Zimbardo, un psicólogo social de la Universidad de Stanford, tenía una pregunta. ¿Es la maldad innata en algunas personas o es el entorno lo que la despierta? Para responderla, construyó una prisión falsa en el sótano del Departamento de Psicología. Buscó voluntarios, 24 estudiantes universitarios, jóvenes comunes, sin antecedentes de violencia ni problemas psicológicos. Se les asignó al azar un rol, prisioneros o guardias. No podían elegir. Lo que debía ser un simple estudio de comportamiento humano se convirtió en una pesadilla. Desde el primer día, los prisioneros fueron arrestados como si fueran criminales reales, despojados de su identidad y reducidos a simples números. Los guardias, en cambio, recibieron uniformes, gafas oscuras y autoridad absoluta. Nadie les dijo que fueran crueles, pero la línea entre el juego y la realidad se desdibujó rápidamente. El segundo día, los prisioneros intentaron rebelarse. Querían recuperar el control, pero los guardias respondieron con violencia. Los rociaron con extintores, los privaron de comida y sueño y los obligaron a castigarse entre ellos. La resistencia fue aplastada. Al tercer día, la deshumanización ya era evidente. Los guardias comenzaron a disfrutar de su poder. Impusieron castigos innecesarios y humillaciones, como obligar a los prisioneros a limpiar baños con sus propias manos o dormir en el suelo sin colchones. Para el cuarto día, la presión psicológica había hecho efecto. Uno de los prisioneros, el número 8612, colapsó emocionalmente. Suplicó ser liberado, llorando y gritando. Al principio, Zimbardo creyó que fingía, hasta que se dio cuenta de que su mente realmente se estaba derrumbando. El quinto día, los guardias cruzaron la última línea. Ya no se conformaban con mantener el orden, se convirtieron en abusadores. Forzaron a los prisioneros a actos degradantes sin ningún propósito más que el de ejercer su poder. Nadie los detuvo. No había nadie para decirles no, hasta que alguien lo hizo. El sexto día,
Christina Maslach, una joven psicóloga, visitó la prisión y vio lo que nadie había cuestionado. Horrorizada, confrontó a Zimbardo. ¿Cómo puedes permitir esto? Y en ese momento Zimbardo despertó. El experimento, que debía durar 2 semanas, terminó de inmediato. Se suponía que el experimento duraría 2 semanas. No llegó ni a la mitad. Lo que se aprendió aquí fue aterrador. Personas comunes y corrientes, en el ambiente adecuado, pueden convertirse en monstruos. No se necesita ser malvado de nacimiento. Solo necesitas poder absoluto, anonimato y la ausencia de consecuencias. Zimbardo probó que el mal no es una anomalía. Es un reflejo de lo que somos capaces de hacer cuando dejamos de cuestionar nuestras acciones. Ahora dime, si hubieras sido un guardia en ese experimento, ¿habrías resistido la tentación del poder? Y si hubieras sido prisionero, ¿hasta dónde habrías soportado? La verdad es que no lo sabemos hasta que estamos ahí. Y es ahí cuando la línea entre el bien y el mal se vuelve difusa. Experimento de Milgram. Corre el año 1961. La Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero las cicatrices del Holocausto siguen abiertas. El mundo entero observa el juicio de Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del genocidio nazi. Su defensa es simple: yo solo seguía órdenes. Las mismas palabras que dijeron miles de soldados cuando fueron acusados de crímenes de guerra. Y aquí surge la gran pregunta: ¿hasta dónde es capaz de llegar una persona común solo porque una autoridad se lo ordena? Stanley Milgram, un psicólogo social de la Universidad de Yale, decide poner a prueba esa pregunta. Pero lo que descubriría cambiaría para siempre la forma en que entendemos la naturaleza humana. Milgram recluta 40 voluntarios para un supuesto estudio sobre aprendizaje y memoria. Cada uno es recibido en un laboratorio controlado. Frente a ellos hay una máquina con una serie de interruptores marcados desde 15 hasta 450 voltios. Junto a ellos hay otro participante, un hombre mayor con aspecto amigable. Es el alumno. Pero lo que los voluntarios no saben es que el alumno es un actor. No recibirá descargas reales. Los roles son asignados de forma supuestamente aleatoria. Uno será el maestro y otro el alumno. Pero en realidad, el voluntario siempre será el maestro. Se les dice que el objetivo es comprobar si el castigo mejora la memoria. El maestro lee una serie de preguntas. Si el alumno responde mal, debe presionar un botón para administrarle una descarga. Todo comienza con un voltaje bajo, 15 voltios. El alumno se encoge levemente. 45 voltios dice que siente una molestia, pero a medida que la intensidad aumenta, su sufrimiento también lo hace. 150 voltios. Grita de dolor. 250 voltios. Suplica que lo detengan. 300 voltios. Golpea la pared con desesperación. 350 voltios. Su voz se quiebra. 400 voltios. Ya no responde. El silencio es ensordecedor. El experimentador, con voz firme pero tranquila, le dice al voluntario: el experimento requiere que continúe. Aquí ocurre el verdadero dilema. ¿Seguirá obedeciendo aun sabiendo que puede haber causado un daño irreversible? Los resultados fueron impactantes. El 100% de los participantes llegaron hasta los 300 voltios, aunque el alumno gritara de dolor. El 65% de los participantes continuaron hasta 450 voltios, el nivel más alto. Muchos sudaban, temblaban, reían nerviosamente o intentaban justificar su comportamiento, pero siguieron obedeciendo. Nadie los amenazó, nadie los obligó, solo estaban siguiendo órdenes. El experimento de Milgram cambió para siempre la forma en que entendemos la obediencia. Primero, no hace falta ser malvado para cometer actos crueles, basta con que una figura de autoridad nos lo ordene. Segundo, las personas transfieren la responsabilidad. No es mi culpa, solo sigo órdenes. Tercero, el contexto importa más que la moral. Creemos que nuestras decisiones son racionales, pero en la presión del momento, muchos prefieren obedecer antes que cuestionar.
Deshumanización y el peligro del anonimato. ¿Qué hace que una persona normal, alguien como tú o yo, cometa actos crueles? ¿Qué transforma a un vecino amable, a un estudiante promedio o a un compañero de trabajo en alguien capaz de infligir dolor sin remordimientos? La respuesta es más simple de lo que crees y más aterradora. Deshumanización y anonimato. Cuando dejas de ver a alguien como una persona real, cuando se convierte en una idea, en un número, en un perfil sin rostro, es mucho más fácil hacerle daño. No sentimos culpa por romper un objeto, por destruir algo sin vida, y cuando alguien deja de ser un ser humano y se convierte en ellos, los otros, esa gente, las barreras morales comienzan a desmoronarse. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Así comienzan las guerras, los genocidios, las persecuciones, pero hoy en día ocurre en algo mucho más cotidiano y silencioso: las redes sociales. Piénsalo, ¿cuántas veces has visto a alguien escribir un comentario cruel, una burla despiadada o un insulto directo a otra persona en internet? Algo que jamás diría si estuviera cara a cara con su víctima. O peor aún, ¿cuántas veces has sentido la tentación de hacerlo tú mismo? Porque ahí, tras una pantalla, detrás de un nombre de usuario, sin consecuencias inmediatas, es fácil olvidarnos de que del otro lado hay una persona real, con una vida, con inseguridades, con problemas que no conocemos. El anonimato nos da una falsa sensación de poder, nos hace sentir invulnerables, pero el verdadero poder está en elegir no ser parte de esa espiral de crueldad. Así que la próxima vez que sientas el impulso de humillar a alguien en línea, hazte una pregunta simple. Si estuvieras frente a esa persona, mirándola a los ojos, ¿le dirías lo mismo? ¿Cómo resistir a tu propio lado oscuro? Si el mal es tan fácil de activar, si cualquier persona puede cruzar la línea en el entorno adecuado, ¿hay alguna manera de resistirse? La respuesta es sí, pero no es fácil, porque resistirse al lado oscuro no es solo una cuestión de fuerza de voluntad. No es un acto heroico de película donde, en el último momento, decides hacer lo correcto. Es un trabajo diario, una serie de pequeñas decisiones que, sumadas, determinan quién eres cuando nadie está mirando. La historia nos ha demostrado que el mal no necesita monstruos para existir, solo necesita personas que no cuestionan, que siguen órdenes sin pensar, que ceden a la presión del grupo. Entonces, ¿cómo se evita caer en ese juego? Cuestiona la autoridad. No todo aquel que tiene poder lo merece. No toda instrucción es justa. No toda norma es moral. La historia está llena de atrocidades cometidas por personas que solo obedecían. Cuando alguien en una posición de poder te dice que hagas algo, pregúntate, ¿esto es correcto o simplemente es más fácil obedecer? Asume responsabilidad personal. Es tentador decir yo no tuve opción, todos lo hacían, no es mi culpa, pero lo que decides hacer o lo que decides ignorar define quién eres. Si ves una injusticia y te quedas en silencio, ¿realmente no eres parte del problema? No deshumanices. El momento en que dejas de ver a alguien como un ser humano, te das permiso para tratarlo como algo menos. Lo hemos visto en la historia, en guerras, en persecuciones, en discriminación, pero también lo vemos en lo cotidiano, cuando insultas a alguien en internet sin pensar en su dolor, cuando miras a otro con desprecio porque crees que vale menos que tú. Cada vez que deshumanizas a alguien, abres la puerta a tu propia oscuridad. Actúa cuando otros callan. El mal no necesita personas malvadas para prosperar. Solo necesita que los buenos no hagan nada. Es fácil decir, no es mi problema. Alguien más lo resolverá. Pero al final, cada injusticia que ignoramos se convierte en la norma. Resistirse al mal no es un acto grandioso de un solo momento. Es una serie de elecciones diarias, pequeños momentos en los que decides quién eres, y cuando llegue ese momento en el que te enfrentes a una decisión difícil, ¿qué elegirás? El Dr. Philip Zimbardo
nos enseñó algo aterrador, pero necesario de aceptar. Todos llevamos dentro el potencial para el bien y para el mal. No importa cuán noble creas que eres, ni cuán firme creas tener tus valores, el contexto adecuado, la presión social, la autoridad incuestionable, la ausencia de consecuencias, pueden hacer que cualquier persona cruce la línea. Tal vez pienses, yo jamás haría algo así, pero la realidad es que nadie cree que lo haría, hasta que está ahí. Lo que realmente importa no es qué tan cerca estás del abismo, porque tarde o temprano todos llegamos a esa encrucijada. Lo importante es si, en ese momento, tendrás el coraje de dar un paso atrás. Y cuando ese momento llegue, cuando alguien te diga que hagas algo que sabes que está mal, cuando sientas la tentación de hacer daño porque es más fácil que resistirte, cuando todos a tu alrededor callen y mires a tu alrededor buscando a alguien que se atreva a decir esto no está bien, ¿qué harás? Porque al final no somos definidos por lo que creemos de nosotros mismos, somos definidos por las elecciones que hacemos cuando realmente importa. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te hizo reflexionar, no olvides suscribirte a Un poco de filosofía y compartirlo con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje. La conversación no termina aquí, así que dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido la presión de obedecer sin cuestionar? ¿Cómo reaccionaste? Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.